En nuestra liturgia, hoy es el primer domingo de Adviento y me llamó la atención que en este año el Ministerio de Adoración ha propuesto un cambio interesante. No sé si le tocó tener un moñito. Es muy probable que no le haya tocado, ¿verdad? Pero creo que la mayoría este, tiene en su pecho un moñito. Y nos llamó la atención el cambio que está en este año el Ministerio de Adoración está proponiendo. Es el color morado y donde sin duda nos recuerda la luz de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Cristo es la luz que brilla en medio del temor. A usted y a mí nos caracterizaba el temor. Cristo es la luz que viene a alumbrar en medio de la miseria de este mundo, en medio de las aflicciones de la vida. Y así vivíamos usted y yo. Cristo sin duda es la luz que alumbra nuestro caminar. Él nos sacó del camino de perdición y nos está conduciendo por el camino o la senda de la paz. Ahora, usted y yo ya lo sabemos por su gracia. A lo mejor este moñito pueda cumplir un propósito especial este año. Quizás esta semana, cuando usted tenga contacto con alguien que vive en tinieblas, bueno, usted puede ser esa luz. Dígale, Cristo es esa luz que vino al mundo a alumbrarnos. Y durante la semana, no sé si lo va a usar, pero por lo menos en este día no se lo quite. Háblele a alguien de la luz, de la esperanza que tenemos en Cristo. Amén. El próximo domingo vamos a cambiar de color, el segundo domingo de Adviento. Y de igual manera usted puede ser ese instrumento. Toda la iglesia, hoy quizás en el almuerzo o en la cena, alguien necesita saber que Cristo puede alumbrar sus corazones. Vamos a continuar entonces con el último mensaje de la serie que titulamos La misión de Juan el Bautista. Y quiero empezarlo con algo que quizás, al igual que a mí, le incomode un poquito, sobre todo ahora que ya casi todo es muy fácil. Antes tenía yo que ir al banco para pagar mi tarjeta, mis deudas, ¿verdad? Antes tenía yo que hacerlo de manera personal, pero ahora ya es todo más fácil. En cuestión de 2 minutos ya hice las transferencias. Y eso nos recuerda, no sé si le pasa a usted, pero es muy probable que sí, porque hacer fila es incómodo. ¿No es así? Hacer fila es incómodo. E inclusive hacer fila es incómodo aún para recibir algún beneficio. No sé si no entro en esa etapa, pero a lo mejor lo de obrador, ¿verdad? Hay que cobrarlo y hay que hacer fila. Sin embargo, aún por recibir un beneficio, como que no nos gusta hacer fila. No, las filas no son agradables. Y cuidado, no se te vaya a ocurrir meterte a la fila, ¿verdad? Porque es muy probable que te digan cosas no muy agradables y tú seas evidenciado. ¡Ey, ey, a la fila o a la cola! Muy bien, gracias por recordarme, ¿verdad? En verdad, a nadie le gusta hacer fila y mucho menos para ser expuesto. Bueno,
déjeme de recordarle que el Señor Jesucristo, tu Salvador, hizo fila para que usted y yo no seamos expuestos. De eso vamos a hablar esta mañana. Él se formó en el río Jordán, hizo fila para que tú no seas expuesto. Y eso nos va a recordar en esta mañana lo importante que ha sido tu bautismo, tu bautizo, y lo importante y del por qué algunos no lo toman con esa seriedad. Y también el bautizo de sus hijos. Y eso es otro tema. Pero en esencia, Jesucristo hizo fila para que usted y yo no seamos expuestos. Señor, ayúdanos esta mañana. Tú nos has traído, porque sin duda hay una necesidad de nuestro corazón. Y tu palabra, Señor, nos ayuda a encontrar esa solución, esa respuesta. Así que háblanos y gracias por habernos traído. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, después de una introducción en la que Marcos ha estado describiendo el ministerio preparatorio que Juan el Bautista realizó ante la inminente venida del Mesías prometido. Pero ahora lo vemos por fin presentándonos al personaje central de todo el Evangelio. A partir de este momento, Juan quiere que nuestra mirada se centre únicamente en Él, en el Mesías y en el propósito de su venida. De manera que es muy importante que desde que Jesucristo hace la aparición, como lo vamos a ver en un momento, empezamos a ver que algo que lo caracterizaba y lo caracterizó todo su ministerio precisamente es su humildad. Quizás esperaríamos que el Mesías sea alguien que llamara inmediatamente la atención de las multitudes, pero Jesús no se presentó como un Mesías poderoso y triunfante con una fuerza irresistible, sino sumiso, rindiéndose en obediencia a la voluntad de Dios, precisamente como un siervo. Nada que ver con el ritualismo vacío de los líderes religiosos de aquel entonces. Y para dar evidencia de esto, hay varios detalles en esta porción que acabamos de leer que ponen de manifiesto precisamente su humildad. Marcos nos dice, por ejemplo, en el verso 9 que acabamos de leer, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Esto es bien interesante, porque aquí empezamos a notar esa humildad que siempre lo caracterizó. Cristo no pidió que Juan fuera hasta donde él estaba para ser bautizado, sino que lo vemos a él viniendo hacia donde estaba Juan. Y eso nos recuerda cuando más adelante, precisamente Juan, pero en el capítulo 10:45 dice, da testimonio de esto. Él no vino para ser servido, sino para servir. Pero no solamente eso, sino también cuando leemos lo que dice Juan en el verso 9, porque eso nos revela el lugar de procedencia. Y es un dato interesante porque dice que él vino de Nazaret de Galilea. Y como ya sabemos, Galilea estaba situada en la parte norte del país, muy cerca de donde radicaba la mayoría de los gentiles. Y esto, sin duda, debemos recordar que para los judíos este segmento
era realmente menospreciable para ellos. Ellos no veían bien a los gentiles. Y dice que Jesús venía de Nazaret, de Galilea. Así que hay otros detalles más. Recordemos el desdén con que algunos miembros del Sanedrín trataron a Jesús precisamente por venir de Galilea. Y cuando Nicodemo, usted lo puede ver en Juan capítulo 7, quiso defenderlo, le dijeron estas palabras: ¿eres tú también Galileo? Haciendo referencia a ese desprecio. Dice Nicodemo: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero era una manera de mostrar desprecio del lugar de procedencia. Nazaret era un pueblo tan insignificante que ni siquiera mereció una mención en todo el Antiguo Testamento. De hecho, sus habitantes no eran bien considerados ni aún entre los propios galileos. En una ocasión, Natanael, allá en Juan 1:46, dijo esto, y era una nota de desprecio: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Interesante. Y aquí lo vemos haciendo fila entre los pecadores para ser bautizado. El que estaba completamente libre de pecado se puso en medio de aquella compañía de pecadores. Todos estos detalles nos muestran, como dije hace un momento, la absoluta humildad del Señor Jesucristo y sobre todo evidencias de su espíritu de servicio. Pero ¿por qué Jesús fue a Juan para ser bautizado? El bautismo de Juan estaba destinado para los pecadores que deseaban un cambio de vida. Entonces, ¿qué tenía que ver el bautismo con Jesús? ¿No estaba él sin pecado? De hecho, Mateo dice que Juan se opuso al principio cuando Jesús le pidió que lo bautizara. Eso está registrado allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versos 13 y 14. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero dice ahí Mateo, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué entonces fue bautizado Jesús? Y es lo que en esta tarde quiero compartir, porque sin duda el bautismo de Jesús es el bautizo más importante, no solo para Juan, sino para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque con este acto el Señor Jesucristo, tu Salvador, mi Salvador, daba inicio a su ministerio público. El hecho de que Él no se dirigiera a los líderes religiosos en el templo, sino que fuera a Juan el Bautista para ser bautizado por Él, bueno, confirmaba plenamente a Juan como profeta de Dios y también marcaba desde un principio su distanciamiento de la religión oficial de su tiempo. Tiene mucho significado, pero la razón más importante por la que bajó a las aguas juntamente con el pueblo pecador fue con el fin de identificarse con él. Así pues, su bautismo mostraba su identificación con los pecadores y anticipaba el momento en el que había de ser hecho ofrenda por el pecado, como dice la Escritura. Jesús, el único hombre santo e inocente, se presentaba como representante de todos los pecadores descarriados,
tal como lo habían anunciado las profecías. Podemos decir que este fue el primer paso de un camino que le conduciría hasta la cruz. Pero si seguimos leyendo el pasaje, nos dice que Jesús es ungido por el Espíritu. El hecho de que durante su bautismo el Espíritu Santo, como vamos a ver, iba a descender sobre él, no implicaba que Jesús no tuviera al Espíritu Santo antes de este momento. Si Juan el Bautista había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿cuánto más el Señor Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo, estaría lleno de él? Lo que ocurrió en esta ocasión es que el Espíritu Santo vino sobre él para ungirle para la misión que había venido a llevar a cabo. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento se ungía a los reyes y a los sacerdotes derramando aceite sobre sus cabezas, encomendándolos así de esta manera a la función y al ministerio en que habrían de servir. Esto es el significado por el cual el Espíritu Santo vino y fue ungido, el Señor. Dice también el verso 10 que los cielos se abrieron. Cuando subía del agua, dice el verso 10, vio abrirse los cielos. Y este dato también es bien interesante, porque en el original griego, Marcos no usa el término abrir, así como algunas traducciones lo vierten, sino que dice que los cielos se rasgaron. Y la diferencia es significativa. ¿Sabe por qué? Porque lo que se abre también podría cerrarse. Sin embargo, lo que se desgarra no puede volver fácilmente a su estado original. Y dice Marcos, los cielos fueron desgarrados. ¿Cuál era el significado entonces de estos detalles? Bueno, por primera vez desde la inocencia de Adán se hallaba un hombre sin pecado en la tierra y por lo tanto no había obstáculo alguno entre él y el cielo. Con Cristo la bendición de Dios volvía a este pobre mundo. Por otro lado, el evangelista nos indica que los hechos estaban ocurriendo en el río Jordán. Y no hemos de olvidar que para cualquier judío el Jordán era mucho más que un río. Para ellos representaba la frontera entre el desierto y la tierra prometida. En los tiempos de Josué, recordemos que Dios había abierto las aguas del río Jordán para que su pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Si usted toma nota, usted lo puede encontrar allá en Josué capítulo 3 en adelante. Sin embargo, ahora en la presencia del Mesías, lo que se abre no son las aguas del Jordán, sino los mismos cielos, mostrándonos con ello que Él había venido para introducirnos a nuestra verdadera herencia celestial. ¡Qué interesante! Por lo tanto, los cielos fueron abiertos en dos direcciones. Por un lado, los cielos se abrieron para que el Hijo de Dios descendiera a este mundo para salvar a la humanidad. Pero como resultado de su obra, también conseguiría que los cielos se abrieran para que los hombres que confiaran en Él puedan llegar a la misma presencia de Dios en su gloria.
¿No es maravilloso? Los cielos se abrieron en dos direcciones, para que Él venga, pero para que nosotros también podamos ir a través de Él. El Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Por qué la tercera persona de la Trinidad fue representada en forma de paloma? Tal vez con el objeto de dar entrada a la pureza, bondad y serenidad característica que identifican al Espíritu Santo. Tanto la opinión popular, como las escrituras asocian estas cualidades con la paloma. Mateo 10:16 da testimonio de esto. Y en el Antiguo Testamento, Dios se presentaba como águila, como ave de presa y gran poder que protege a su pueblo de sus enemigos. Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11. Pero en el Evangelio toma la forma de la mansa paloma y de la gallina protectora de sus polluelos. Mateo 23:37. Así que el Espíritu Santo se presenta como una suave paloma suspendida en el aire. Era el mismo Espíritu de Dios que en la creación se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Pero ahora se presenta nuevamente para dar comienzo a una nueva creación. Pero en esta ocasión desciende sobre un hombre, no sobre el vacío amorfo, lo que sugiere que Dios pretendía transformar, pretendía hacer algo nuevo con la humanidad. Maravilloso. La voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como hemos visto, Jesús se presentó juntamente con los pecadores para ser bautizado. Sin embargo, Él no era un pecador. Y esto es lo que vino a confirmar el Padre desde el cielo por medio de esta declaración. En ti tengo complacencia. Pero también sirvió para proclamar el amor inefable y maravilloso que había existido entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Como dice Isaías 42:1, este sería el encargado de traer justicia a las naciones. Vea lo que dice Isaías, es maravilloso. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá, ¿qué dice? Y en Génesis 22:2 se usa un lenguaje similar cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca en sacrificio a su único hijo, al que amaba. Vea cómo lo dice. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Del mismo modo, Dios estaba entregando a su propio Hijo para morir por los pecadores y quiere ayudarnos a entender en alguna medida lo que Él sentía al hacerlo. Me complazco y me complazco en cómo mi Hijo está ofreciéndose en sacrificio. Y aunque el texto no nos explica por qué Dios se complace en su Hijo amado, como dije hace un momento, podemos deducir que se debe al hecho de que Jesús se presentara humildemente para ser el Salvador de los hombres.
Esto agradaba al Padre, que por su parte anunciaba su plena aprobación a la misión del Hijo de buscar y salvar a los que estaban perdidos, y le aceptaba como el mediador, el sustituto y el fiador del nuevo pacto. Hermanos, Jesús fue bautizado por ti y por mí. Piénselo. Las multitudes, al escuchar el mensaje de arrepentimiento que Juan proclamaba, acudieron al Jordán y fueron lavados. Es como si su pecado, vergüenza y culpa quedaran allí en el río. Entonces llega el Salvador, el Cordero de Dios, perfecto y sin mancha, y se introduce en esas aguas del juicio, impregnándose e identificándose con el pecado. Tu pecado, mi pecado. Y lo hizo para poder salvarnos y posteriormente llevar las cargas de cada uno de nosotros hasta la cruz. Jesús fue bautizado por ti, por mí. Y esta es la esencia que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué cosa? ¿Andemos en qué? En nueva vida. Lo que Pablo está afirmando es que el bautismo es un símbolo de la identificación del creyente con la muerte y resurrección de Cristo, representando un final a la antigua vida de pecado y el comienzo de una nueva vida en Él. Este es el significado de nuestro bautizo. Y qué bueno es que estés aquí para recordarlo. Pero también qué bueno que estés aquí si es la primera vez que escuchas acerca de por qué Jesucristo se metió a las aguas del Jordán para ser bautizado. Veamos entonces algunas aplicaciones prácticas del bautismo de Jesús. Bueno, en primer lugar, necesitamos apreciar su obediencia y humildad. Jesús, siendo perfecto, no necesitaba el bautismo de arrepentimiento de Juan. Sin embargo, se bautizó para cumplir toda justicia, mostrando un acto de obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. De la misma manera, los creyentes debemos buscar vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, no como un medio de salvación, sino como una demostración de nuestra fe, gratitud y confianza en Él. Pero también podemos ver la inauguración
de su ministerio. El bautismo de Jesús marcó el inicio oficial de su ministerio público. Fue un momento de transición y validación divina antes de comenzar su obra redentora. Hermano, de la misma manera, el bautismo cristiano marca el comienzo de una nueva vida en Cristo y la inauguración de nuestro propio ministerio como seguidores suyos. Somos llamados a vivir como embajadores de Él en el mundo, sirviendo a los demás y dando testimonio de su gracia. Pero también podemos aprender de su bautismo la confirmación de la identidad y el propósito. En el bautismo de Jesús, el Padre habló desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto confirmó la identidad de Jesús y el agrado de Dios por la obediencia del Hijo. De la misma manera, el bautismo nos recuerda nuestra identidad como hijos adoptivos de Dios y miembros de su familia. Esta confirmación nos da seguridad y propósito. Vivir diariamente recordando nuestro bautismo nos ayuda a aceptar el perdón y el lugar que tenemos en la misericordia de Dios, y nos impulsa a vivir de una manera que le agrade. Pero también el simbolismo de muerte y resurrección es muy importante. El bautismo simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Jesús anticipó su muerte sangrienta y su resurrección en este acto. De la misma manera, el bautismo nos insta a vivir una vida de arrepentimiento continuo, dejando atrás la vida pasada manchada de pecado para andar en novedad de vida. El bautismo, queridos hermanos, es un recordatorio visual y poderoso de la transformación interior que ha ocurrido. Y finalmente, el poder del Espíritu Santo. Como vimos en el pasaje, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma después de su bautismo, ungiéndolo y capacitándolo para su misión. De la misma manera, el bautismo nos recuerda la promesa de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para llevar a cabo nuestra misión como profetas, sacerdotes y reyes. Necesitamos depender de la fuerza y guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesucristo hizo fila para ser bautizado por ti, por mí. Este mensaje, primer domingo de Adviento, recuerde precisamente el motivo de su encarnación, pero también que seas un instrumento para hablar de la luz que Él vino a traer. Amén. Que Dios bendiga su palabra.